Buenos días, hoy es jueves 27 de octubre, son las 10:30 de la mañana y ya habéis visto que han puesto esa guía vertical que llegó ayer. Yo pensé que la habrían puesto ayer antes de comer, pero la han puesto esta mañana. A las 10 de la mañana más o menos han empezado la maniobra, están ahora empezando a poner ese bulón que va en la parte superior y que une la guía vertical con la orejeta. Ahora me daré la vuelta a partir de aquí a ver si hay más novedades. Comentar que la noche de ayer la verdad es que se nos quedó bastante bien a los que somos del Real Madrid. El Barça va a jugar la Europa League, el Atlético de Madrid quizás no juega ni siquiera la Europa League, dependerá de esa última jornada, así que yo personalmente terminé muy contento. Vi los dos partidos que afectaban al grupo del Barça. Primero vi el Inter de Milán contra el Victoria Pilsen y luego vi el partido del Barça contra el Bayern, muy superior el Bayern. Así que lo dicho, yo voy a empezar la vuelta a partir de aquí a ver si hay más novedades aparte de esta guía vertical. Os grabo primero la guía vertical para que veáis cómo ha quedado. No sé si han terminado ya de pasarle el bulón. En la parte de abajo le han fijado unos cables de acero, así que posiblemente la atornillarán en cuanto fijen lo de arriba. No me ha parecido ver que hayan puesto más bases para poner más guías verticales, así que posiblemente hasta la semana que viene no vengan nuevas. Ahí tenéis que todavía no está puesta en la parte inferior. Os grabo ahora un plano más general. He hecho un cálculo a ojo y creo que pueden faltar unas 15 guías verticales por poner en el lateral este. Creo que también podéis apreciar cómo van avanzando con esos tabiques de ladrillos en la parte superior del voladizo a la derecha, incluso en esa planta superior, entre las escaleras blancas y la rampa roja. Ahí podéis ver la nueva guía vertical. Con la grúa de Fraile no puedo ver si han puesto más bases para colocar más guías verticales, pero creo que no. Yo creo que ahora van a empezar a atornillar la parte inferior de la guía vertical. Supongo que podéis ver esa plataforma de color naranja. Ahora me asomaré por la explanada a ver si ha llegado algo nuevo. Y esas piezas de color gris que lógicamente van a ser para riostrar las guías verticales, las que podéis ver abajo en el centro de la imagen. No hay material nuevo en la explanada, tampoco han puesto una base nueva para poner más guías verticales, así que la que han puesto hoy es la última de esta semana, habrá que esperar a la que viene. Aquí ya veis que siguen trabajando con los cables de acero para poner esas cruces. Hoy hay 6, ayer había 5, y también están empezando con esos soportes previos para los soportes finales de las lamas de acero en esta curva de la Torre A. A ver ahora que en la curva de la Torre B. Estamos aquí en el fondo sur. Aquí de momento siguen trabajando en la visera de la cubierta de este fondo sur, lógicamente. Ahí tenéis la grúa. Desde aquí no aprecio actividad en la curva de la Torre B, aunque ahora se está moviendo una plataforma, pero ayer ya visteis que tenían bastantes lamas de acero todavía por instalar. Pues en esta curva de la Torre B no hay una grúa que esté izando lamas. Desde aquí tampoco me está pareciendo verlas, lo cual no quiere decir que no haya. Y siguen trabajando en esa zanja justo al lado de la Torre B. Ahí podéis verla. No sé, estarán instalando arriba soportes para las lamas de acero en esas guías verticales. Desde luego que todas las lamas que había ayer han desaparecido. Lo que ya no sé es si las han llevado a otro sitio porque no parece que estén todas puestas. Y ya os digo que la grúa que estaba haciendo el lizado de las lamas tampoco está.
Va a entrar ahora una cuba de hormigón, así que posiblemente, no sé si para esta zanja. Esto es ahora mismo la curva de la Torre B hacia el lateral de la Castellana. Te digo que no sé si están instalando esos soportes previos a los soportes finales para poder instalar más lamas. Veis que en la parte superior no hay de momento, están solo los agujeros. Estos sí son buenas noticias. Uno de los segmentos en los que se divide la tercera cercha del techo retráctil, hay otro más a la izquierda tapado por las casetas. Así que ahora veré cómo está el tema con las dos primeras cerchas. No sé si ya habrán desplazado la segunda, me imagino que estarán preparándolo o lo habrán hecho ya. De momento han quitado 4 soportes amarillos de los 8 que hay, que son los que están, digamos, más pegados al extremo occidental, por así decirlo. Así que me imagino que esta tarde les dará tiempo a moverla y empezar a montar ya la tercera cercha. No sé si podéis ver justo debajo de la base de la grúa torre que está otro segmento de la tercera cercha. Así que posiblemente hoy mismo desplacen la segunda y empiecen a montar la tercera. Yo creo que la están moviendo ya, porque estoy viendo que le falta la parte superior a los 4 apoyos amarillos que hay en el otro extremo. Hay 4 plataformas, 2 en cada lado. Que posiblemente el movimiento es bastante sutil, pero posiblemente sí que la estén desplazando. Me voy a poner ahora un poco más a la izquierda a ver si desde la parte frontal se puede ver mejor. La verdad es que si la están moviendo muy sutilmente. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo creo que, no sé si habéis visto el tirón. Ahora lo grabaré con más detalle con la cámara de fotos, porque creo que tardan unos 15 minutos en moverla. He grabado con unos 25 minutos y se ha desplazado unos 20 centímetros. Así que de momento la cosa parece que está un poco parada. Voy a seguir avanzando. En este camión se están llevando, aparte de esas 2 sacas, los estantes vacíos de las lamas que han ido instalando estos días. Y me parece estar viendo que están instalando alguna lama de acero nueva en la curva de la Torre D. Están subiendo ahora el balancín, así que voy para allá. Posiblemente todo este material que tienen aquí en el suelo sea el que una las 2 viseras que hay arriba, la que pusieron, me imagino que ayer, y la que estaba puesta ya desde hace unos cuantos meses. Supongo que os acordáis de la visera que había ayer en el suelo, en el fondo norte, pues ya la tenéis puesta. Justo por encima del paseo de 360 grados, pero curiosamente no conecta con la visera que está a la izquierda, que esa la pusieron hace ya bastante tiempo. Así que ahí tendrán que meter alguna pieza nueva, quizá de las que están ya en el suelo. Supongo que esa visera se sube con la grúa torre que está aquí a la izquierda. Yo me acuerdo las que grabé en el fondo sur especialmente, era una maniobra bastante rápida. Así que tampoco es algo especialmente llamativo, pero bueno, siguen poniendo cosas nuevas. Y aquí siguen con esa lama de acero preparada, de momento no la han subido. Ahí podéis verla abajo a la izquierda.
De hecho, creo que esta próxima lama que van a poner es la primera del quinto paño a partir del ángulo hacia arriba. Es ya un poco más grande. En todos los paños, si os fijáis, faltan un par de lamas por poner en la parte superior, pero por donde está esa plataforma parece ser que podrían empezar con el quinto. Ha habido que esperar un poco, pero ya están subiendo esa siguiente lama. Han subido también 2 plataformas. Así que lo dicho, van a seguir con el quinto paño, pero ya a partir de esa especie de ángulo. Varía el tamaño de las lamas, varía un poquito también la forma. No me voy a atrever a cruzar, pero creo que podéis ver enfrente de las puertas 53, 55 y casi 59 una nueva viga que tiene que ser ya para completar esa viga corona y unir las extensiones de las riostras. No sería de extrañar que esa viga la pongan incluso mañana por la mañana a primera hora. Lógicamente, estando donde está, tiene que ir en la zona norte del nuevo edificio. Y podéis ver cómo siguen trabajando en la guía vertical que han puesto esta mañana. Es la que habéis visto en el timelapse del principio. Son las 12 menos cuarto y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya habéis visto que han instalado una nueva guía vertical. Me imagino que ahora estarán desplazando esa segunda cercha del techo retráctil para empezar a montar la tercera. Volvemos a jugar aquí el domingo a las 4:15 hora local. Y luego volveremos a jugar el miércoles 2 de noviembre a las 7 menos cuarto hora local. Ese partido de Champions, último partido de la fase de grupos. Yo no voy a volver hasta el jueves que viene, día 3, porque mañana no puedo venir. Creo que el fin de semana va a pasar poco, el martes es festivo, el miércoles hay partido, así que entiendo que es lógico que no pase mucho estos próximos días y yo prefiero aprovechar y trabajar desde casa. De todas formas, ahora me iré a grabar otros sitios y subiré vídeos estos días de otros sitios, así que seguiremos en contacto. Lo dicho, yo me despido hasta mañana y volveremos a vernos aquí el jueves, así que espero que tengáis un buen puente, una buena semana, un buen fin de semana. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana desde otro sitio. Adiós.